Te alabo por toda tu misericordia, te adoro y te canto, exalto tu nombre, te quiero dar gloria por tanta grandeza, tu amor es eterno, es inagotable, mi Dios, tú eres bueno. Yo estuve en angustia, rodeada de fieras, y las manos tuyas fueron mi defensa, mi auxilio y mi ayuda. Y cuando la ciencia cerró toda puerta, yo vi tu respuesta y vi tu favor. Alabo tu nombre, Señor de señores, te alabo y te adoro, mi Dios poderoso. Te exalto y te rindo a ti los honores, mi Dios eterno y maravilloso. Te doy toda gloria, te doy toda honra, por lo que tú has hecho, por todas tus obras, a ti digno y santo, mi Dios soberano. Te adoro y te canto, a ti doy la gloria. Has sido mi todo y quiero decirlo en todas mis pruebas. Tú me has sostenido, has sido mi fuerza, mi fe y mi refugio en cada batalla. Tú has sido mi espada, mi guía y mi escudo. Estuve sedienta, enviaste tu lluvia en medio de duda. Hallé tu verdad y la claridad, ¿y en dónde estaría? ¿Y yo quién sería sin tu inmensa gracia y sin tu amor? Alabo tu nombre, Señor de señores, te alabo y te adoro, mi Dios poderoso. Te exalto y te rindo a ti los honores, mi Dios eterno y maravilloso. Te doy toda gloria, te doy toda honra, por lo que tú has hecho, por todas tus obras, a ti digno y santo, mi Dios soberano. Te adoro y te canto, a ti doy la gloria. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos.
Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Bueno, muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos está sintonizando en este día, un día ya fin de semana, y agradecemos su sintonía a través de esta programación en el cual nos bendice, en el cual pues transmitimos este programa los lunes, miércoles y viernes a esta hora, y agradecemos su sintonía, su atención a esta programación. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en cualquier parte de Latinoamérica, y agradecemos su fiel sintonía a este programa Tendencias de nuestro tiempo. Y bueno, nos notificaban que en Chinandega pues está temblando bastante la tierra, y como siempre Dios tiene control de todas las cosas, y agradecemos el favor de nuestro Dios que siempre nos cuida, siempre tendrá protección para los que conocemos de la palabra. Nada debemos de temer, al contrario, en sus manos estamos y nadie nos podrá arrebatar. Así es que bueno, en esta mañana, continuando ya con nuestra programación, queremos saludar también al pastor Natividad Ramos, que ya está en contacto con nosotros. Y bueno, la clase pasada, la enseñanza pasada, habló del capítulo donde se nos está hablando en la carta a los Corintios sobre la comida sacrificada a los dioses, un tema bastante interesante en el cual, bueno, cada día aprendemos más y más de la palabra. Entonces, para no perder más tiempo, nuestro pastor Natividad Ramos está ya con nosotros desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, hermano Isaí. Pues gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí detrás de estos micrófonos para presentar la palabra. Y antes que nada, bueno, pues que el Señor ayude a nuestra gente allá en Centroamérica y los libre, por supuesto, de todo mal en este problema, en este temblor
que se está registrando según lo que he oído. Que Dios los ayude y los bendecimos en Cristo Jesús. También pues gracias, hermano pastor, por la bendición de participar. Gracias a nuestro hermano Gamaliel de allá de la ciudad de Nueva York y a nuestros hermanos en Centroamérica. Bendecidos de Dios. Pues mis hermanos, efectivamente, en la reflexión pasada hablamos en el capítulo 8 sobre la cuestión de lo que se sacrifica a los ídolos. Pero más que todo, yo quisiera poner en otra perspectiva el asunto que el apóstol ha estado tratando para que lo tengamos muy presente. Él ha estado tratando precisamente de la libertad cristiana. Es decir, yo puedo comer cualquier cosa. A mí no hay nada que me restrinja como restringe a los judíos. Yo no estoy limitado, yo tengo una libertad cristiana. Entonces, Pablo diría, ciertamente tienes una libertad cristiana, pero esa libertad cristiana también está condicionada, está limitada por la consideración que debes de tener a otros hermanos que son débiles y que si te ven comer lo sacrificado a los ídolos, ellos se van a confundir y se van a perjudicar. Entonces la idea es encantadora. No todas las cosas nos convienen, diría Pablo, aunque sean lícitas. Así que con esta idea hemos terminado prácticamente la mitad de la carta de 1 Corintios y damos un paso hacia el capítulo 9. Y este capítulo 9 sorprende lo que dice, porque desde luego siempre pensamos en la escritura en términos de capítulos, pero estas cartas fueron escritas justamente como cartas, como usted hace una carta, y pareciera entonces que no tiene sentido lo que va a decir en el capítulo 9. Es decir, está hablando de lo sacrificado a los ídolos, de la consideración cristiana y de nuestros derechos, nuestra libertad cristiana, pero luego de repente nos dice, no soy apóstol, y tenemos que decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y como siempre, el estilo de Pablo. Así que bueno, voy a leer el capítulo 9 y lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Que no tenemos potestad de comer y de beber, no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, pero cuidado con este pasaje, porque hay versiones que dicen no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, y traerla por mujer ya es otra cosa, que no es lo mismo traer una hermana mujer que traerla por mujer. Está hablando específicamente de traer una esposa, de su esposa. También como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar. O mejor dicho, nos vemos obligados a trabajar solo Bernabé y yo. Pero ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Pero tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual,
es gran cosa si cegamos lo vuestro, carnal. Es decir, si nosotros les entregamos valores espirituales eternos, es mucho que ustedes nos den algo para nuestro sostenimiento. Realmente es lo que está planteando. Si otros tienen en vosotros este derecho o esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad. Antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Desde luego esto se presta para llegar hasta la estafa. Eso no es lo que dijo el Señor. Es para que las necesidades sean cubiertas. Muy bien, pues entonces entramos a esta carta, a este capítulo 9, mis hermanos, que yo espero ustedes hayan venido disfrutando. Y el capítulo anterior que estudiamos sobre los ídolos fue extraordinario. Ahora estamos en el capítulo 9. Sin embargo, para beneficio de todos nosotros, creo que es muy útil que lo leyéramos desde el versículo 13 del capítulo 8. Es decir, que así como yo leí el capítulo 9, empezando por el 1 hasta el 14, lo leyéramos como si ese capítulo empezara en el versículo anterior, que es el último del capítulo 8. Por eso dije, del capítulo 8, verso 3, como si fuera uno solo con el capítulo 9. Porque entonces eso nos va a dar una mejor perspectiva para entender este capítulo 9. Es que en realidad oír a Pablo es tener que oírlo con mucho cuidado. Y ver que el apóstol resulta que no ha cambiado de tema. Porque pareciera que ahora habla de su apostolado y que está haciendo defensa de su apostolado. Aunque es cierto que empieza a hacer defensa de su apostolado. Porque lo habían cuestionado hasta esas alturas que apóstol no era. Sin embargo, aunque él toque ese punto, él sigue hablando de la libertad cristiana. Por lo que podríamos leer en los pasajes así, empezando en el verso 13 del capítulo 8. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Esa es consideración cristiana. O sea, yo tengo libertad de comer, sí lo puedo comer, a menos de que me digan que es sacrificado a los ídolos, no lo deberé comer. Pero esa libertad que yo tengo, si perjudica a mi hermano que es débil, pues tan sencillo como ceder y no comérmela. Dice, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Consideración cristiana dijimos que se llama eso. Pero luego de repente nos dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra. Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy. Digo, porque no hay problema que los demás no entiendan que soy apóstol, pero que ustedes no lo lleguen a entender es una barbaridad. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Así que vamos a partir de esto para este mensaje. Que aún sigue hablando de la libertad cristiana y de la consideración. En este caso, libertad cristiana en relación a comer de todo. Ahora, no olvidemos una cosa, algunos gentiles y aún más judíos que entendían que había cosas que no se debían comer, sería libertad y restricción. Pues esto, ¿hasta dónde puedes llegar tú y hasta dónde tienes que detenerte?
por amor a tu hermano débil, se había convertido en un conflicto entre los que hemos llamado los fuertes, que son esos hermanos consolidados, que ya tienen tiempo, que dice Pablo, tienen conocimiento, tienen ciencia y se sienten muy seguros. Y dan por hecho, saben, y dan por hecho porque saben, pues que el ídolo no es nada. Y por supuesto, yo digo lo mismo, el ídolo, hermanos, el ídolo no le teman, el ídolo no es nada. Y por lo tanto, estos hombres creyentes fuertes comen sin que su conciencia les recrimine nada. Sí. Pero ahí están también los que Pablo llama los débiles. Y de eso, entre fuertes y débiles, está el interminable conflicto que por siglos ha habido siempre en las iglesias. Y que muchos se han perdido, pues porque los fuertes no les interesan los débiles. De tal manera que estos, los que no son maduros en la fe, los que no tienen conocimiento todavía, pero que son prospectos de Dios para consolidarlos, para hacerlos fuertes. Bueno, esos no dejaban de pensar, escúcheme, y aquí sí escúcheme bien, porque aunque estoy hablando de lo mismo, hay ciertos ángulos visuales que son distintos. Es que muchos de los que estaban en la iglesia y que venían del paganismo, pues no dejaban de pensar en los ídolos como si fueran algo, o como si tuvieran algún poder, y tenían cierto temor de ellos. ¿Va conmigo? Entonces ya este fue un punto distinto. Ahora, si esos hermanos que todavía traían metido en el entendimiento, creían que los ídolos tenían algún poder y tenían cierta aprehensión enfrente de ellos, oiga, pues si veían a los hermanos comer de lo que había sido, según ellos, ofrecido a los ídolos, caerían en confusión y en desánimo. Y entonces ese hermano que dice, a mí que me interesa lo que el hermanito piense, va más allá de donde está su libertad cristiana y pisotea la caridad, ¿sí? La consideración a los hermanos que todavía no están consolidados. Y es entonces cuando el apóstol interviene y se incluye entre los que se entienden como libres. Y por eso les dice, no soy libre, porque si ustedes están hablando de libertad cristiana, pues yo también la tengo. Y esto como pareciera que nada tenía que ver, pero que sí. Es decir, soy libre en cuanto a esta cuestión de los alimentos. Porque el cristianismo no consiste en comida y bebida. Eso está escrito. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer un conflicto? El qué como y el qué bebo. Que posiblemente me anime a predicar en Romanos 14, que al cabo es del mismo autor, es del apóstol Pablo, y sobre lo mismo, para aclarar muchas cosas. Nada más que allá estaban discutiendo por una cuestión de legumbres. Qué interesante. ¿En qué nos ocupamos a veces los creyentes? Es decir, la fe cristiana no queda condicionada a las prohibiciones del comer. Porque lo que comer de todo, sin preguntar, es cosa lícita. Yo dije, voy a la carnicería, no estoy preguntando, oiga, lo sacrificaron al Dios X. Si a mí me dicen, no, sí lo sacrificamos, a usted no puede comer eso, porque ya tiene conciencia. Por eso Pablo llevó la cuestión a un asunto de conciencia. Sí, dice, pero hay una pregunta. ¿Y dónde está la relación
entre todo eso del comer de todo y eso de que no soy apóstol? Pues a primera instancia diríamos que no tiene ninguna relación, pero veamos eso un poco más de cerca, mis hermanos, veámoslo más de cerca. Y descubrimos que el apóstol no ha cambiado de tema. Y yo digo que si entiendo bien, ¿sí? Si entiendo eso, pero que con todo y eso, pregunto, ¿qué tiene que ver eso de que es apóstol? O sea, yo estoy de acuerdo en que el ídolo no es nada, tengo ciencia, tengo conocimiento, entiendo la consideración cristiana. Sí, hermano Pablo, pero no le entiendo qué tiene que ver todo eso con que usted sea un apóstol. Por lo pronto puedo percibir que algo está pasando y que tiene que ver con él como apóstol. Porque ahora empieza el capítulo 9 diciendo lo que él es. Note, no soy apóstol, no soy libre. Por eso digo, empieza diciendo lo que él es. Nos regalan dos, yo soy, ¿lo ve? Soy apóstol, soy libre. Déjeme ver si puedo presentar bien esta idea. Estas declaraciones, yo digo que llevan dos intenciones. Una es que él ha de hablar de lo que él es, porque ya ha hablado de lo que ellos eran. Eran los que tenían ciencia, los que eran libres. Se está dirigiendo a los fuertes. Y les dice que como ellos, él también es libre. Y puede comer de lo que quiera. Pero que si a su hermano lo perjudica, pues no se la come. Porque va a pecar contra Cristo que murió por ese hermano. ¿Cómo hace falta eso de la consideración cristiana? Porque lo que en esos no son diferentes con él, que él tiene esa libertad cristiana, que no le sujeta a ciertas comidas, pero luego lo lleva a que vean que él es más que ellos. Ándele. Aquí es donde encontramos entonces una razón. Ustedes son fuertes, tienen ciencia, tienen libertad. Yo también la tengo, pero yo soy más que ustedes. Porque además de ser libre, mis hermanitos, yo soy apóstol. Y entonces yo digo, hermano Pablo, ¿pero a qué viene eso? Que él les ha enseñado que por amor a los demás, para no dañar a los débiles, se debe renunciar a ciertos derechos. Se debe renunciar a hacer cosas que son muy legítimas, pero que se renuncia por no causar daño a los hermanos que aún, fíjese bien, a esos hermanos débiles que todavía no se consolidan. Vea bien eso, porque es justo que en esa coyuntura donde Pablo introduce una nueva cuestión, ¿cuál? La de su apostolado. Aunque a primera instancia él sigue la ruta de la consideración cristiana en relación al problema de los alimentos. Pero él también tiene algo que hablar de su persona. Vea lo que hace. De inmediato, al entrar al capítulo 9, se pone como ejemplo de eso que él ha enseñado. Y les dice que aunque él es tan libre como ellos, no deja de ser más que ellos. Porque si ellos son libres, él también lo es, pero además es apóstol. Y aún más, fíjese bien, les agrega, si esto no es suficiente de que soy libre, pero que además soy apóstol, ustedes no lo son, pero mucho más todavía, he visto al Señor. Está poniendo en la balanza cosas de mucho peso. Pero a pesar de ese ser más que ustedes, de que soy más que ustedes, y que tengo derechos más que ustedes,
Y que son cosas a las que tiene derecho, pero que no las ha ejercido. Espéreme, aquí va otra cuestión, para no serles carga. Yo tengo uno de los sermones de esta serie que habla acerca del privilegio de haberles predicado gratis. Porque los hermanos de Corinto eran algo serio. Daban y reprochaban. Como decían los viejos, dan pan con cordonazo. Y Pablo dice, no he querido ejercer ningún derecho y que tengo derecho para no serles carga. Por lo que en este apartado de cosas les hablará de los derechos que él tiene sobre ellos, de sus derechos por ser lo que él es. Digo, es que ya que los otros estaban reclamando derechos, dice Pablo, pues si quieren reclamar derechos, pues entramos a ver lo que son los derechos, los de ustedes y los míos. Y que a pesar de eso, que tengo más, no los he ejercido. Y es que se había corrido la versión precisamente de que si no pedía dinero era porque eso era prueba de que pues no era apóstol. Y él no había pedido, no porque dudara de sus derechos de apóstol, sino por razones de consideración, como era el derecho a que lo sustentaran. Pero no quiso serles gravoso y prefirió trabajar para mantenerse. Oiga, no, a Pablo no lo hubieran juntado los grandes predicadores del día de hoy, ni de chiste. Es que no entiende. Es que no entiende que tenemos que esquilmar las ovejas. Y Pablo dice, sí, el pastor come de sus ovejas, pero no se traga todo el rebaño. ¿Y cómo es que hizo su entrada a esta cuestión? A que no se habían ocupado de sus necesidades materiales mientras él les predicaba. Pero mire cómo interpretar. El no ser sostenido por la iglesia y que el apóstol lo vieran trabajando para mantenerse. Corrieron una versión. Si no pide, es prueba de que no es apóstol. Oiga, entonces los que hoy piden tanto, esos son apóstoles de apóstoles, superapóstoles. Y si no pide, dirían, pues es porque no tiene derecho a pedir, porque él no es nada. Mire, esto que le estoy contando es nomás para que usted vea qué tan espinoso estaba el problema en esa iglesia de Corinto. Así que esa es la segunda intención que está escondida en esos famosos lo que soy. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús. Y pienso, pues qué cosa está en el fondo de todas estas palabras del hermano Pablo. La defensa de su apostolado, del que se estaba diciendo que no era válido. Así que en estos primeros versículos, él habla de dos cosas. Una de su apostolado y otra de los derechos de su apostolado. Así que empieza diciendo, no soy apóstol, no soy libre. Sin embargo, usaré el cómo lo dice una versión antigua. Dice, no soy libre. No empieza diciendo no soy apóstol. Y usaré ese orden que pone primero eso de ser libre y lo haré por razones de conveniencia a la estructura de la reflexión. Voy a empezar primero con la segunda declaración de no soy libre y después de no soy apóstol. Pablo entra en esa pregunta y hace alusión a la libertad cristiana a la cual los corintios, los hermanos de Corinto que tenían conocimiento, que eran creyentes consolidados, habían invocado, se habían defendido para no limitarse en el comer todo lo que ellos quisieran.
que en fin, que si el hermano débil, pues es su problema, decían. Aunque estuviera de por medio la salud espiritual de algún creyente, no les interesaba. Así que vea lo que hace el apóstol. Libertad por libertad, dice. Son libres, yo también. El argumento sería, ustedes han invocado esa libertad en Cristo y realmente la tienen, pero ¿no la tengo yo también? Y aún más que ustedes en cuanto soy apóstol. Pero observe, mi hermano, al incluir su apostolado, los ha llevado al terreno donde ellos especulaban sobre su apostolado. Insisto, vaya viendo usted el terreno minado que era esta iglesia. Por eso le he dicho, necesito 2 cartas. Y les aplica un más yo, un más que ustedes. ¿Soy apóstol o no lo soy según ustedes? Debo decir que los ha metido en su terreno el apóstol Pablo. Y note inmediato, al traer a colación su apostolado, echa mano de la tercera declaración en la que apoya su apostolado. Y dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Pero, ¿por qué apela a he visto al Señor Jesús? Bueno, es que la reclamación de su apostolado, fíjese bien, decían que no era apóstol. ¿Sí? La reclamación de su apostolado se había de sustentar en que él había visto al Señor. Ahora sí está hablando de que ellos somos apóstoles. Y no se refiere a haberlo visto en alguna visión, sino que lo vio corporalmente. Y eso fue en el libro de los Hechos, una de las condicionantes para elegir a otro para el apostolado, del cual Judas había caído. Ese es lo que dijo Pedro en el capítulo 1 de los Hechos, verso 21 al 22. Dijo, conviene pues que de estos hombres, o sea, Judas cayó el apostolado, ya no somos 12, solamente somos 11, pero necesitamos elegir a otro que ocupe el apostolado de Judas. Conviene pues que de estos hombres, escuche, que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Para ser apóstol en el sentido de aquellos sumos apóstoles, era necesario haber andado con él, con Cristo, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre vosotros. Y si cubre estos requisitos, se ha hecho entonces uno de ellos testigo con nosotros de su resurrección. Oiga, entonces implicaba que para ser sumo apóstol, además era necesario haberlo visto, no en visión, sino haberlo visto corporalmente cuando resucitó. Y Pablo diría, yo lo vi corporalmente. Si no, ¿cómo pudiera haber esta carta? En esta carta ratificar que el Señor sí había resucitado. Ser testigo de su resurrección era una responsabilidad dominante de los apóstoles. Así que Pablo está reclamando autoridad de apóstol porque él había visto al Señor no en visión, sino corporalmente. Ahora habrá de decir en otras ocasiones, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es decir, nomás porque Dios lo quiso, porque yo no merecía ser apóstol. Por eso se dice Jesús, el que le apareció en el camino. Él está definido
transfiriendo su apostolado porque se decía que no era apóstol, para sacarlo del camino, para no permitirle que interviniera y pusiera orden en la iglesia de Corintios. Nomás piense cuántos intereses se movían en esa iglesia. Porque es lamentable que en las iglesias cristianas hay muchos intereses creados. No me vaya a decir usted que estoy fantaseando. Tengo 53 años en ministerio. He visto mucho. Pero la objeción era que muchos no lo reconocían a él como apóstol. Y entonces eso minaba su autoridad. Y es cuando aporta la segunda evidencia de su apostolado y les dice, si a los otros no soy apóstol, ¿quiénes serían esos otros? Los grupos disidentes radicales, manejados precisamente por esos 10,000 años, donde el apóstol habla de la cantidad de gente que lo opinaba con ellos. Pero aunque para ellos yo no sea apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Porque yo lo llevé a Cristo. A esa afirmación solo debía haber un sí les recuerda que Él fue a ellos y se dio a conocer como apóstol de Jesucristo. Y que se convirtieron no solo por su predicación, sino por los milagros y señales que lo avalaron. Nadie puede hacer esta señal, le dijo Nicodemo a Jesús, si no fuera Dios con él. Es un principio verdadero, operativo. Por eso dirá en su segunda carta, en el capítulo 12, versículos 11 al 12, en nada he sido menos. Note cómo llama a los apóstoles que anduvieron con Jesús, empezando desde el bautismo de Juan hasta que lo vieron ir al cielo. Era la condición de ser un sumo apóstol. Digo, nadie tiene esa posición de los originales. En nada he sido menos que los sumos apóstoles. Él era apóstol, pero los que anduvieron con Cristo tenían categoría de sumos apóstoles. ¿Qué significaría? Ellos fueron lo máximo del apostolado. Ahora muchos se llaman apóstoles. Yo no digo que no habrá, pero muchos se llaman apóstoles sin serlos. Mas con todo y eso, dijo que las señales de apóstol habían sido hechas entre ellos. Y yo pregunto, cuando Pablo dice señal de apóstol, qué interesante. Luego, un apóstol tiene que mostrar señales de apóstol. ¿Tiene sus señales el apostolado? Pues escúchelas. Dijo Pablo, estas son las señales. ¿Eres apóstol? Muy bien. Tiene que haber señales, prodigios y en maravillas. Y ese viene, señales, prodigios y maravillas. Note esto. El que es apóstol, según el carácter del llamamiento, muestran estas señales, obran milagros, prodigios y maravillas. Esto lo veremos después, para dar una explicación de qué es milagro, qué es prodigio y qué es maravilla. Pero para que en la segunda carta tuviera que volver a la cuestión de su apostolado, es evidencia de lo arraigado que había quedado en la mente de la gente que él no era apóstol. Hasta dónde habían enfermado a la iglesia. Oiga, porque hay gentes que enferman a las iglesias. Llegan con sus doctrinas y sus postulados y arruinan a toda una región entera. De tal manera que es evidencia que cómo se había arraigado esta mentira en el corazón de los creyentes, que él no era un apóstol. Y les dice, ¿qué hay en que habéis sido menos a las otras iglesias? ¿En qué han sido ustedes menos que las demás? ¿Cuáles otras, hermano Pablo?
Bueno, a las que fundaron los otros apóstoles. Pablo está diciendo las que fundó Pedro, las que fundó Bernabé, las que fundó Juan. Ustedes, hermanos corintios, en nada han sido menos. ¿Qué le parece? No, que disculpen. Diría Pablo, no, discúlpeme, no solamente en nada hemos sido menos, sino que sí hubo una cosa en la que ustedes fueron diferentes a las demás iglesias. Y ellos dirían sorprendidos, ¿en qué, hermano Pablo? ¿En qué? Y Pablo emocionado le dice, en que nunca les he pedido nada. ¿Sabe usted que yo nunca he pedido? Pero lo dejo allí. Sin embargo, generosamente trabajamos intensamente y hemos encontrado que el Señor es un buen patrón y no nos falta con nada. En que yo mismo, dijo Pablo, no he sido carga, aunque tengo todo el derecho de ser sostenido por ustedes, corintios. Oiga, qué mezquinos, qué socarrones. Digo, es que hay congregaciones socarronas y mezquinas. No sé por qué, pero yo no quiero especular. Definitivamente. Ustedes, corintios, es increíble, jamás les pidió nada. Sin embargo, tenían mucho que hablar en contra de él. Diría Pablo, en cambio, si viene otro y los despoja, están felices. Siempre se ha repetido esa historia. Hermanos que aceptan gozosos que los despojen, los dejan sin dinero y se quedan muy contentos. Sin embargo, deja eso por lo pronto y vuelve a lo de su apostolado. Y les dice, ustedes son mis testigos. Para otros no lo soy. Muy bien. ¿Y para ustedes? Les habría de decir que me están pidiendo, después les diría, necesitamos que nos traigas cartas de Jerusalén, de tu apostolado. Y él dijo, ¿cartas? Pues si ustedes son mis letras. ¿Por qué? Porque si para otro no soy apóstol, para ustedes lo debo ser. Cada uno de los ustedes, acuérdense cómo fue salvo. Tendría que aceptar y decir, bueno, sí, eso sí es cierto, Pablo nos llevó, aunque le quitaran lo de apóstol, dijo, sí, Pablo nos llevó a Cristo. ¿Cómo podía negar los creyentes lo que recibieron de su ministerio? Porque hay gente en Cristo que enriquece a las regiones, que enriquece a donde va, con su ministerio. ¿Cómo echarlo al olvido y perder memoria de eso? Imposible. Así que ustedes, mis hermanos, son el sello. El sello, sí, la garantía. Ustedes son mi garantía de que soy lo que he dicho. Y esta es mi respuesta a los que me preguntan. Y una versión dice, contra los que me acusan. Esta es mi defensa. Y significaba en griego que hacer investigación al detalle. Lo habían investigado hasta en los detalles más mínimos sobre su derecho de apostolado. Lo habían investigado por todas partes. Querían encontrar. Y sin duda, sí encontraron, debieron encontrar cosas muy grandiosas. Pero esas amañadamente las escondieron. Pero eso sí, pusieron muy en alto eso del por qué no pide el apóstol. ¿Por qué no pide? Pues porque no es apóstol. Oiga, por eso digo, entonces los que ahora piden y esquilman al pueblo y lo estafan, esos son superapóstoles, según el contraste en este caso. Pero ahora es más directo. Y dice en el versículo 4, ¿no tenemos potestad de comer y beber? Y yo le agrego, sin tener que trabajar para comprar comida y bebida. Pero espéreme, pues ¿hacia dónde se dirige el apóstol? ¿Ha dejado el tema de la libertad? No tenemos potestad.
Es decir, no tenemos derecho de disfrutar lo que es lícito, que es equivalente a la manera como ustedes invocan, hermanos fuertes en Corinto, invocan el derecho a la libertad cristiana para exigir lo que es lícito. Y que en griego sería: seguramente no diréis que no tenemos derecho a pedir sostenimiento. Y yo digo, ¿quién es? Bueno, como el apóstol está hablando en plural, no está hablando nomás de él, está hablando de todo su equipo y de los demás apóstoles. ¿Quiénes? Dice que todos los que hacen la obra y dan el evangelio a la gente. Desde luego, yo siempre he dicho, y lo aprendí, de un evangelista de los viejos, que me dijo: usted nunca compita con otro ministerio porque la competencia envilece. Trate solamente de saber qué le mandaron a hacer y hágalo lo mejor que usted pueda. No vaya a ser displicente a lo que salga. No se le olvide que es el mensaje de Su Majestad el Rey. Y cuando usted se entrega de lleno y ponga el corazón, usted va a descubrir que tenemos un buen patrón. ¿Qué le parece? Y dice, pues todos los que hacen la obra y dan el evangelio a la gente tienen derecho de sostenimiento. Y luego nos lleva a otra cosa. No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Este pasaje es muy revelador. No tenemos derecho de traer. No dijo una hermana por mujer, como dice alguna opción. No, sino una hermana mujer, porque eso de traer una hermana por mujer, pues puede ser cualquier hermana. ¿Y la traigo por mujer? No, una hermana mujer, una hermana por esposa, está hablando de la esposa. Él tenía derecho a estar casado y a ser sostenido con toda esposa. Aunque no ejercía ese derecho y ahorraba gastos a esa iglesia, soy libre, soy apóstol y tengo ese derecho que no he ejercido. Pero dirán, bueno, es que él sabe que no tiene derecho, pues porque no es apóstol. Hermanos, allí nos vamos a quedar esta mañana con la reflexión, la enseñanza, pero yo he querido que usted visualice qué clase de iglesia era la iglesia de Corinto. Digo, porque hay muchas que se parecen mucho a Corinto. Creyentes desconsiderados abundan en la iglesia cristiana. Predicadores abusivos abundan. Pablo diría, con eso yo no me junto y no voy con ellos. Así que, mis hermanos, esta mañana espero que el Señor los haya bendecido con esta reflexión y seguimos el lunes que viene. Que el Señor les guarde. Gracias, pastor, por esta bella información que nos ha dado acerca de este tema tan importante de la vida, del respeto hacia los demás, y qué lindo cuando nuestro hermano apóstol pudo manifestar quién era en el Señor. Así es que bueno, le damos también gracias a usted que lo ha hecho posible al estar escuchando esta programación. Queremos dejar también nuestra información en el cual usted se puede comunicar con nosotros y tome nota. Siempre es importante que le deje saber a su estación local lo importante que ha sido estas enseñanzas, y para que Dios sea glorificado más que todo. Este es el propósito, que Dios sea exaltado en lo que estamos haciendo. Vamos a dejarle con una alabanza y enseguida también estaremos dando nuestra información también, dónde y cómo usted se puede comunicar con nosotros. Y escribe al ángel de la iglesia: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuánto daría por mirarte entrar en el templo que hoy se encuentra profanado, y que volcaras esta mesa de mentiras que tiene la religión?
Si vieras cómo se comercia con tu gracia y cómo venden los milagros, seguramente el celo te consumiría y te enojarías, mi buen pastor. ¿Cuánto daría por escuchar de Juan Bautista esa palabra verdadera, que aunque era dura penetraba las entrañas y cambiaba el corazón? Estoy cansado de escuchar un evangelio falso, que me prospera, un evangelio estéril como aquella higuera que sin fruto se secó. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Esta canción tiene el celo que Jesucristo tuvo cuando el templo se metió y una cueva de ladrones vio en su casa de oración, y con su azote a todos los sacó de aquel lugar. Dios, purifica tu templo que está contaminado de avaricia y corrupción por hombres que cambiaron tu palabra y tu temor, y hoy solo hablan de la prosperidad. Ya no más, ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. El reino de los cielos lo tienen colgado por allá en un callejón. Si oyen profetas, así te dice el Señor, pero tú no les dices nada. Y van llevando una palabra de mentira que nació en su corazón. De 1000 palabras que ellos dicen no se cumplen ni una, todas salen falsas. Y siguen sacándole la plata a la gente, salen por televisión. Ven con tu azote y expulsa al que quiere vender lo que nos diste por gracia, Jesús de Nazaret. Ven con tu azote y expulsa, glorioso Dios diré, aquel que se ha enriquecido en nombre de la fe. Yo sé que muchos no quieren oír y no van a aceptar lo que yo digo en mi canción, porque Dios les confronta su mentira y rebelión, y su negocio se desploma frente a la verdad. Yo no le temo a la muerte, si a Cristo lo mataron por la palabra que habló. ¿Qué importa que me maten? Para mí será un honor morirme predicando la verdad, la verdad. Ven con tu azote y expulsa al que quiere vender lo que nos diste por gracia, Jesús de Nazaret. Ven con tu azote y expulsa, glorioso Dios iré, aquel que se ha enriquecido en nombre de la fe. Hoy la odisea sigue tibia, son ricos y en sus arcas hay dinero por montón. Tienen de todo pero les hace falta el Señor, que está tocándoles la puerta para poder entrar. Yo seguiré a quien es Mirna, en donde no hay dinero pero tenemos a Dios. Él es nuestro tesoro, roca fuerte y salvación. Él es nuestra esperanza y nuestra paz, nuestra paz. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos
hablando de tu amor.